Bienvenidos a Primero de Reyes. Es un verdadero gusto saludarles en esta serie que estamos llevando sobre las 7 lecciones que estamos aprendiendo de cada libro de la Biblia. Ya lo he dicho antes, 7 lecciones son muy pocos para extraer de algunos libros como los que hemos estudiado hasta el momento, pero qué bueno es compartir este momento especial contigo. Gracias por acompañarme hasta este momento y por favor comparte este video con tus amigos. Hoy vamos a extraer 7 lecciones de lo que sucedió en el pueblo de Israel una vez que el gran rey David murió. Y vamos a comenzar justamente con el rey Salomón, y aunque no vamos a poder abarcar cada rey y cada uno de los aspectos de la división de Israel en el reino del norte y el reino del sur, espero que las lecciones que vamos a extraer nos ayuden a reflexionar y nos motiven a seguir estudiando la Biblia y en especial a considerar lo que vamos a aprender de este libro, Primero de Reyes. Así que la primera lección es: la verdadera sabiduría comienza con aprender a escuchar. ¿Sabes por qué lo digo de esta manera? En Primero de Reyes encontramos la historia cuando el rey Salomón le pide a Dios sabiduría. Yo quiero destacar esta historia por una razón. Es una historia que es fascinante. En nuestros textos en español, por lo general tienen una forma de escribirse que nos resulta accesible a nosotros, pero que pierden un poquito a veces la esencia de lo que estaba queriendo decir el autor bíblico. Y en Primero de Reyes, capítulo 3, versos 8 y 9, encontramos esta petición que hace el rey Salomón a Dios. Tu siervo, dice acá, está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por la multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? La palabra que es traducida acá como entienda, en realidad en hebreo es escucha. David había aconsejado a Salomón que estuviera atento a las direcciones de Dios. Y ahora Salomón dice: dame un corazón que escuche, porque la verdadera sabiduría comienza allí. Salomón tenía que aprender a escuchar a Dios en primer lugar. Tenía que aprender a depender de las direcciones de Dios, tal como su padre se lo había indicado. Pero también tenía que aprender a escuchar todas las partes involucradas en un conflicto. Y esto se vio claramente cuando en la primera prueba de su sabiduría le presentaron un caso dificilísimo. 2 mujeres que estaban peleando por un hijo porque una de ellas se había acostado y le había quitado la vida a su bebé. ¿Cómo resolvió esto Salomón? Eso es de donde viene la famosa frase, la sabiduría salomónica. Porque Salomón escuchó el caso con atención y esto le permitió discernir qué es lo que estaba sucediendo. A veces lo primero que necesitamos aprender a hacer nosotros es a escuchar. Pasamos mucho tiempo aprendiendo a hablar, pero nadie nos ha enseñado a escuchar. ¿Qué tal si hoy aprendemos a escuchar? Ahí comienza la sabiduría. Escucha a Dios en primer lugar, pero luego no te dejes llevar por la primera versión que te cuenten. No te dejes llevar por el chisme que anda alrededor. Aprende a escuchar y tendrás un corazón sabio. La segunda lección es: más que las cosas, Dios desea que le dediques tu vida a Él. Salomón tuvo el trabajo de edificar el templo de Dios y era un trabajo maravilloso. De hecho, se cree que lo que Salomón construyó no tiene parangón. Incluso el segundo templo no se parecía en la gloria que tenía al primer templo, el templo de Salomón. Pero a Dios no le interesan tanto las cosas, le interesa tu vida. ¿Y sabes cómo sé esto? Aquí en Primero de Reyes, capítulo 8, en los versículos 27 y 28 dice de la siguiente manera: pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, Jehová Dios mío,
tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. ¿Notas lo que reconoce Salomón? Él reconoce que Dios es demasiado grande como para que creamos que por algo que yo hice, que por una casa, un templo, lo que sea, Dios ya se va a sentir halagado. Dios es más que eso, pero valora todo lo que tú y yo hacemos. Y lo valora más cuando hemos puesto nuestro corazón en Él. Por eso Salomón puede decir que Dios va a escucharle. Y noten las palabras que él usa. Escucharás el clamor y la oración de tu siervo. Eso es lo que Dios espera, que nosotros le demos nuestro corazón. Entonces todo lo que hagamos tendrá la bendición de Dios, de ser aceptada por Dios, porque Dios valora primero lo que hay en nuestro corazón. La tercera lección que tenemos es: tú decides tu propio destino. En el capítulo 9 tú puedes leer esto. Aquí encontramos cómo Dios concerta un pacto con Salomón. Este pacto que concerta con Salomón es una repetición o un refresco, diríamos hoy, del pacto que Dios hizo con David. Pero Dios dice algunas cosas interesantes a Salomón y le dice en el versículo 3 y 4. Y le dijo: he oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has dedicado para poner mi nombre en ella para siempre. Y dice acá: en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero ¿notas el texto? Si tú andas. Dios quería cumplir la promesa para David y de hecho lo cumplió. Cumplió que siempre habría un descendiente de su linaje para gobernar a Israel, el último de los cuales es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el verdadero Rey de Israel. Y cuando digo Israel me refiero a todo aquel que de corazón busca a Dios. Pero Dios dice unas palabras que son clave. Esto está en tus manos. Yo estoy dispuesto, pero la decisión es tuya. Si tú andas en mis caminos. Y esto es un mensaje para nosotros. A veces nosotros queremos que las bendiciones de Dios lleguen de forma automática. Y Dios dice: sí, yo te puedo bendecir, pero tú también tienes que hacer tu parte. Obedéceme, sigue mis direcciones y yo me encargo de lo demás. Ahí está. El destino de nuestra vida está en nuestras manos, en el sentido de que si queremos las bendiciones de Dios, todo lo que tenemos que hacer es obedecer, hacer lo que Dios nos pide. Eso es lo que necesitamos. Ahora, a propósito de esto de las bendiciones, la lección número 4 es que las bendiciones de Dios son una oportunidad para testificar. Casi siempre hablamos de testificar en la adversidad, de los problemas y cómo salimos victoriosos de ellos, de cómo luchar en medio de la prueba por mantener la fe, y eso está bien, de hecho necesitamos hacerlo. Vivimos en un mundo complicado y a veces pasamos por pruebas. Estoy seguro que tú que estás viendo este video estás pasando por una prueba o has pasado por una prueba, y si no estás ahorita en medio de una dificultad, no te quiero asustar, pero en algún momento la tendrás. Esta es la realidad de este mundo. Pero también aprovecha las bendiciones de Dios para testificar. Mira lo que dice el capítulo 10 y los versículos 6 y 9. Dice así: que dijo al rey, estoy hablando de la visita de la reina de Sabá, dicen algunas versiones, a el rey Salomón. Y esta le dijo así: es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Noten, esto es muy lindo porque la fama de Salomón ya era muy grande. Y la reina de Sabá había llegado porque la había escuchado, tanto de las riquezas como de la sabiduría. Pero
Si nos quedáramos hasta ahí pensaríamos, muy bien, puedo hacer riqueza y la gente se va a admirar de eso. Pero las bendiciones de Dios son una oportunidad y eso se ve en el verso 9. Y bendito, dice ella, está hablando siempre la reina de Sabá, y bendito sea Jehová tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel, pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. ¿Notas? Esta reina se dio cuenta que el secreto del éxito en la vida de Salomón era Dios. Ojalá que la gente cuando nos vea y vea que Dios nos ha bendecido, y si tú has prosperado y vea que prosperamos en la vida, pueda ver al final que todo es un regalo de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, dando gracias a Él cada vez que podamos por todas las bendiciones que hemos recibido. Pasa que a veces nosotros nos creemos dueños de las cosas y entonces decimos, esto es mío, esto yo lo he logrado, yo lo hice, mi sudor, mi esfuerzo. Todo eso está bien, claro que te has esforzado, claro que has sudado, claro que has luchado, pero recuerda que al final todo es un regalo de Dios. Lección número 5. El miedo es mal consejero. Aquí vamos a saltar un poquito en la historia porque después de Salomón, lamentablemente, al final de sus días, él se apartó de Dios. Eso es un tema para estudiar cuando lleguemos a Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Pero Dios le dijo a Jeroboam, un siervo de Salomón, que iba a partir el reino de Salomón, no en los días de este, por amor a David, sino en los días de su hijo Roboam. Y lo partió. Roboam tomó malas decisiones, eso lo puedes descubrir tú leyendo la Biblia. Pero ahora escucha lo que dice el versículo 26 y 27 del capítulo 12, cuando Jeroboam, ya tenía las 10 tribus del norte de Israel y ya era rey sobre esa parte de la región. Dice acá, versos 26 y 27, pero Jeroboam pensó en su corazón, ahora la casa de David recuperará el reino. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Notas la inseguridad del miedo que estaba teniendo aquí Jeroboam? Es una persona insegura lo que estamos viendo aquí porque su consejero era el miedo. Si Dios le había dicho que las 10 tribus de Israel que le correspondían a él porque Dios se las había dado, se las iba a dejar, esto se iba a cumplir. Pero ahora Jeroboam tiene miedo de que si el pueblo va a adorar a Jerusalén, finalmente le van a quitar la vida a él y todos se van a volver a unir con el reino de Roboam. ¿Y sabes qué sucede después? Que tristemente, debido a su miedo, Jeroboam y sus consejeros crearon un culto idolátrico que fue la perdición de todo el pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte, porque el miedo es mal consejero. A veces pensamos que si hacemos algunas contingencias que están fuera de la palabra de Dios o lejos del consejo de Dios porque no hemos escuchado la voz de Dios, vamos a salir adelante porque estamos tratando de arreglar las cosas a nuestra manera. Y el resultado es que en realidad hemos actuado por miedo y vamos a cosechar fracaso. Tal vez no se vea al principio, pero lo que vemos en la historia de Israel es que debido a esto, lamentablemente Israel se perdió, completamente se perdió. Así que ten cuidado, no dejes que el miedo sea tu consejero. Confía en la palabra de Dios. Si Dios te ha prometido algo, confía que Dios lo va a cumplir. Ahora nos vamos a adentrar en una historia fascinante, la historia del profeta Elías. Y en esta historia vamos a extraer la 6ª lección. Dios puede proveer de la manera menos pensada. Elías se presentó ante uno de los reyes de Israel, el rey Acab, avanzado mucho tiempo ya después de Jeroboam, y a él le envió un mensaje. Y el mensaje es que debido a la idolatría del pueblo de Israel, no habría lluvia. Pero
Yo quiero que escuches las palabras de Dios acá, en el capítulo 17. En los versículos 4 y luego 8 y 9, vamos a descubrir cómo Dios puede cuidar de sus hijos en cualquier circunstancia. Vean el versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto era porque Elías tenía que huir, y Dios hizo provisión, y los siguientes textos dicen que los cuervos traían pan y carne mañana y tarde para alimentar al profeta de Dios. ¿Puede Dios usar a la naturaleza para servir a sus siervos? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Hay algunas traducciones de esta palabra cuervos que dan la idea de que pudieron haber sido beduinos, que son personas nómadas en el desierto. Y yo tengo la idea, la impresión, de que ya que esta palabra para cuervo, que se traduce en esta versión que he leído como cuervo, es un poco ambigua y se refiere tanto al animal como a los forasteros o beduinos, personas errantes que había en los desiertos, creo que Dios usó a los cuervos para ir donde estaban estas personas, tomar el alimento que ellos tenían, ellos eran muy hospitalarios, siempre había comida en sus carpas, y llevárselo al profeta Elías. Pero Dios, no contento con esto, por mostrarnos cuánto cuida de nosotros, va a hacer algo impresionante en el versículo 8 y 9. Y dice así: luego, cuando se secó el arroyo, ya no había agua donde estaba Elías, vino una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo es posible que Dios envíe a Elías con una mujer viuda? Que encima en el relato que sigue nos cuenta que la pobrecita no tenía más que un bocado de pan, un poquito de harina nada más, un poquito de aceite, y se iba a dejar morir a causa del hambre. No solamente eso, ¿sabes que el lugar al cual Dios mandó a Elías era el lugar donde había nacido Jezabel? Dios estaba demostrando aquí que incluso ahí, en ese lugar donde había nacido Jezabel, la esposa de Acab, que era una idólatra, incluso ahí Dios tenía a alguien que era sensible a su voz. Cuando Elías llegó ahí, Dios hizo un milagro. Dios multiplicó las provisiones de esta mujer porque ella confió que Dios obraría. Y el profeta también confió que Dios obraría. De la manera menos pensada, en el lugar menos pensado, Dios hizo un milagro. No sé qué es lo que tú estás pasando, pero confía. Dios va a resolver ese caso de una manera que ni siquiera te imaginas. ¿Puedes creerlo? Pon tu confianza en Dios. La séptima lección es: acércate a Dios con sencillez. Esto lo encontramos en torno al culto que le rendían a Baal. Aquí vamos a encontrar el enfrentamiento entre Elías, un profeta de Dios, y 450 profetas de Baal. Bueno, cuando haces toda la suma, son 850 profetas idolátricos que están en contra de un siervo de Dios. La prueba era sencilla: hagamos un altar e invoquemos a nuestro Dios. Ellos iban a invocar a Baal, y si Baal respondía con fuego, significaba que era verdadero. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a bailar, a danzar, a gritar, hacen un gran alboroto. Esto era muy atractivo, debemos decirlo. Seguramente por eso había calado hondo esta idolatría en Israel, porque el culto a Baal era muy movido, sinceramente. Había mucho ahí de música, de baile, de lo que sea, y de otras cosas que no vamos a mencionar en este video. Pero ¿qué es lo que sucede? No hay respuesta. ¿Por qué? Porque Baal no es Dios, es un ídolo, nada más. Pero ¿cómo se acerca Elías a Dios? Ve lo que dice el verso 36 en adelante de Primero de Reyes 18. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová,
Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cómo se acercó Elías a Dios? Con sencillez. Dios no nos va a escuchar más porque usemos palabras rebuscadas, rimbombantes. No, Dios no nos va a escuchar por eso. Dios no nos va a escuchar porque nuestras oraciones sean extensas, larguísimas, que a veces algunos piensan que entre más larga es la oración en la iglesia, más santos son. No es así. Claro que debes hacer oraciones largas. ¿Sabes dónde? En tu cámara secreta, buscando la presencia de Dios, a solas con Él, con sencillez de corazón, como lo hizo Elías. Porque Dios va a escuchar y va a responder. Dios siempre está listo para bendecir tu vida. Solo acércate con confianza. Esa es la forma en que Dios espera que nos acerquemos, con sencillez y con confianza. Gracias por acompañarnos en este video. Mi deseo es que tú seas bendecido por la palabra de Dios. Si tienes algunas otras lecciones que has aprendido, escríbelas en los comentarios. Dale un buen me gusta a este video y compártelo con todos los que puedas compartirlo. Nos escuchamos, nos vemos, nos encontramos en el siguiente video. Que Dios te bendiga mucho.